Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, presencia mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 81 de Altiz Dominicana, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 60 sistemas de cable a lo largo y ancho de la República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, nuestra página web sumundotv.com, masivamente los periodistas de Su Mundo TV en las calles, y también a través de las redes sociales, cobertura mundial. Nuestros análisis en el periódico Primicias Impreso, Primicias Digital, como en nuestras megas ediciones digitales e impresas. Señores, ayer un gran amigo, psiquiatra, José Miguel Gómez, con quien compartí mucho en la televisión, acompañando al inolvidable amigo, periodista, voz democrática, uno de los profesionales de la comunicación de mayor equilibrio histórico en el país, Mario Rivadulla, ido a destiempo. Ahí compartí mucho con el psiquiatra José Miguel Gómez, quien acaba de estudiar el perfil del expresidente Joaquín Balaguer. Gómez estuvo ayer en el grupo de comunicaciones Corripio y allí expuso sus ideas, llegando a expresar que el doctor Joaquín Balaguer fue un adicto al poder. Y yo quiero analizar el tema de los adictos al poder en la República Dominicana, con nuestras verdades históricas, nuestras consideraciones, nuestras investigaciones. Hay que comenzar con un líder adicto al poder, el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, el que descubrió jovencito, siempre ensacado, impecablemente vestido, con su corbata y con su oratoria encendida, desde sus análisis, sus discursos del doctor Balaguer en el tiempo posterior a la primera intervención norteamericana en República Dominicana. Y allí, en Santiago de los 30 Caballeros, Trujillo se interesó por Balaguer, el Balaguer intelectual, el Balaguer que escribió los editoriales y trabajos profundos en el periódico La Información en Santiago de los Caballeros y en otros medios en la época, entre los cuales hay que resaltar la influencia del Diario en Santiago de los Caballeros, una ciudad de intelectuales, una ciudad donde Deschamps en el 1907 escribió un libro sobre el desarrollo económico y social de la región del Cibao, que también eran temas de mucho interés del hijo de Navarrete, el hijo de una familia cuya boda, anoten esto, cuya boda, la del padre y la madre de Balaguer, se produjo
en Esperanza, allá en la provincia de Valverde, donde no solamente contrajo su boda el padre y la madre de Balaguer, sino donde bautizaron a José Francisco Peña Gómez, quien nació en la Loma del Flaco, entre Guayacanes y su loma y la Loma del Mamey. Pero nuestro amigo José Miguel Gómez nos motiva a profundizar sobre la adicción al poder. Esa adicción al poder de Trujillo hay que analizarla desde su traición al presidente Horacio Vázquez, cuando conspiró siendo jefe del ejército y llegó en el 1930 con una adicción al poder, traicionando al general liniero Desiderio Arias y también al vicepresidente Rafael Estrella Ureña y otras personas que se movilizaron en el país a favor de lo que terminaría siendo una adicción al poder con Rafael Leonidas Trujillo Molina, que desde el 2030, con el manejo del huracán San Zenón, hasta el 30 de mayo de 1961, un año posterior al cobarde asesinato de las hermanas Mirabal, las heroínas de Salcedo, un año después del surgimiento en Esperanza del movimiento revolucionario 14 de junio, el 10 de enero de 1960, cuando en el poblado de la Guasumita, en Esperanza, en la finca de Charlie Bogar, se fundó ese movimiento revolucionario 14 de junio, que se convirtió en el instrumento de lucha en el final de la dictadura de Trujillo y años posteriores a favor de la democracia dominicana, y perdiendo la vida Manuel Aurelio allá en San José de las Matas, recordando su decisión de luchar por el retorno de Bosch al poder, cuando mencionó las escarpadas montañas de Quisqueya. Pero no solamente Trujillo fue un adicto al poder. Hay que buscar todos los adictos al poder que iban de un lugar a otro en la dictadura y con los cuales Trujillo administraba las fichas del poder. Hace poco se analizó el tema de Johnny Aves, del general Paulino, el tuerto, el general que administró el ingenio Río Jaina, que tuvo que ver con el surgimiento del ingenio Catarey en Villa Altagracia, y que era uno de los hombres más poderosos, adictos al poder en la dictadura, que llegó inclusive a generar celo en la familia del dictador Trujillo por el poder que tuvo, aunque en un momento de la dictadura esa adicción al poder terminó en la prisión en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Eran adictos al poder y al mantenimiento de la dictadura los torturadores de la cárcel de la 40, del 9, que inclusive cuando le quitan la vida al dictador adicto al poder, a Rafael Leonidas Trujillo, reprimieron inclusive al general de la transición democrática. 17 años después, el general Rafael Valdés Hilario,
que como bien lo define Juan Bolívar Díaz, mi maestro, uno de mis maestros en la comunicación, pues Rafael Adriano Valdés Hilario se convirtió en el general que combatió junto con los Inver MacGregor, junto con Porfirio Mota Enríquez, con el coronel Pérez Mota, que murió en un accidente en un helicóptero cuando el huracán David, y otros oficiales democráticos se unieron para derrotar a quienes en la madrugada del 17 de mayo de 1978, con esa adicción al poder, desde lo que hoy es el Ministerio de Defensa, asaltaron la Junta Central Electoral para intentar robarse los resultados electorales con un golpe de Estado electoral que no pudieron consumar, porque la reacción de Carlos Andrés Pérez, del presidente Carter, de la COPAL, la Conferencia de los Partidos Políticos de América Latina, la Internacional Socialista, la voz francesa de la legalidad, con Mitterrand y todos los amigos de Peña Gómez y del país, al igual que la presencia en la madrugada de ese día del entonces embajador de Estados Unidos en el país, que se sentó en un banco en la casa de Balaguer, derrotaron esa adicción al poder, que no es solamente con presidentes de la República en el país, sino también con la adicción de generales que nunca quieren abandonar el barco del poder. Adictos al poder en 1978, el general Nivar Seija, el general Bochán Javier y todos los que estaban en los mandos militares en el 1978, que no querían la llegada al poder del presidente Antonio Guzmán, y que hubo una división en las Fuerzas Armadas porque el grupo Pérez y Pérez aceptó el triunfo del presidente Guzmán, aceptó la transición, y el otro grupo adicto en las Fuerzas Armadas, que fue designado en 1975, cuando Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Logroño Contín y otros, Lluveres Montaz y otros generales, le presentaron renuncia al doctor Balaguer por la designación del grupo liderado por Nivar Seija en los cargos claves de las Fuerzas Armadas en ese momento. El presidente Guzmán despolitizó las Fuerzas Armadas, eliminó la adicción al poder de quienes no querían que asumiera el ejercicio del poder en el 78, comenzó a ascender generales, nombró a Alfredo Inver MacGregor, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, nombró a Valdés Hilario, secretario en ese entonces de las Fuerzas Armadas, nombró al general Mario Inver MacGregor, hermano de Alfredo, jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares. El general Inver MacGregor, Mario Inver, fue el que le respondió a ese adicto del poder que menciona José Miguel Gómez, nuestro amigo, el día en que llevaron al Palacio Nacional al general Wessing, acusado de conspirador impenitente. En un momento el doctor Balaguer hizo referencia al general Mario Inver MacGregor y este le salió al frente. Eso fue en el año 1971, y 7 años después, Mario Inver MacGregor y Alfredito fueron los jefes militares en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández
y Mario terminó como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué piensa usted de otros adictos? Ramfis Trujillo, por ahí vi una imagen donde aparece Ramfis Trujillo, fue un adicto, comandante conjunto de las Fuerzas Armadas y más de 5 años en el ejercicio como comandante de la Fuerza Aérea Dominicana, una institución de creación con el sello trujillista. Pero Johnny Aves fue un adicto al poder a través del servicio de inteligencia militar. Fueron adictos al poder otros que estuvieron al lado de Trujillo en el Palacio Nacional. Y hay uno que se cansó de esa adicción al poder, el teniente que asesinaron en la avenida San Martín, el hijo de la Romana, porque participó en el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961, y a quien Uchi Lora le dedica una serie, una producción de televisión de mucha importancia. El general Rojas Tabar duró más de 5 años en la aviación como jefe de la Fuerza Aérea. El general Pérez y Pérez, otro adicto al poder, comandante de la Primera Brigada, secretario de Interior y Policía, jefe de la policía, secretario de la Fuerza Armada nombrado por García Godoy a finales de 1965. Y otra gente que nunca dejaron de durar mucho tiempo en los cargos. El general Rivera Caminero, el general Nivar Seijas y todo el equipo que el doctor Balaguer mantuvo a su lado. José A. Quesada, un gran colaborador de Balaguer. Aquí hay mucha gente adictas al poder. El doctor Balaguer, en 1960 presidente, participación en el Consejo de Estado, participación en las grandes posiciones alrededor de Trujillo, candidato vicepresidencial con el hermano de Trujillo en el 1957, al que le dieron el rango de generalísimo. A Héctor Bienvenido Trujillo en el 57. Luego, en otros momentos, Trujillo jugaba con otros adictos al poder. Cambió de vicepresidente en el 34-38, después de sus diferencias con Rafael Estrella Ureña. Pero también aquí hubo otros adictos al poder silenciosos. Por ejemplo, Augusto Lora, que enfrentó la reelección de Balaguer en el 1970, siendo vicepresidente de la República, el esposo de Flérida, Augusto Lora, de Santiago, con una finca ya en la línea noroeste. Augusto Lora enfrentó a Balaguer y Balaguer vino y buscó un político silencioso, Carlos Rafael Goico Morales, y hizo su vicepresidencia sin mucha bulla. Pero otro adicto al poder, Carlos Morales Troncoso, le cogió el gustito siendo vicepresidente de Balaguer, luego canciller de la República, y desde las gradas, un hombre con poder. Sin embargo, Balaguer siguió generando adictos al poder. Y por ejemplo, Jacinto Peinado, mi gran amigo, de senador pasó a ser vicepresidente. Pero Balaguer como que no lo dejó avanzar y no pudo llegar a hacer realidad el proyecto presidencial, acompañado de una dama como candidata vicepresidencial. Fernando Álvarez Bogar, capaz, uno de los profesionales de mayor capacidad, director del CEA, secretario de Agricultura, pero cuando
lo postularon como candidato vicepresidencial. Ahí lo frenaron. Pero son personas, o sea, que han estado en el ejercicio del poder. Luis María Pérez Bello, al lado de Balaguer, los secretos de Balaguer. Toda esa gente con adicción al poder. Mélido Marte, general desde la era de Trujillo, uno de los primeros pilotos del país, llegó a ser ministro y en los 12 años de Balaguer seguía con posiciones de mando y con gran influencia. Salvador Lluveres Montaz, chinino, también adicto al poder, jefe de la aviación, administrador de Molinos Dominicanos, jefe de la policía, secretario de Interior. El general Guzmán Acosta, dos veces jefe de la policía. Ramón Emilio Jiménez, hijo, secretario de las Fuerzas Armadas, jefe de la Marina, canciller de la República y con mucho poder hasta que falleció. José Miguel Soto Jiménez, Hipólito Mejía dejó a Soto Jiménez 4 años en la jefatura de las Fuerzas Armadas y eso le impidió que llegaran otros generales a ese cargo. Se supone que un general dura 2 años en el cargo. Paulino Álvarez, ministro de Defensa 4 años con Danilo Medina. Y así sucesivamente, muchísimos adictos al poder. El doctor Leonel Fernández gobernó 12 años y ahí anda diciendo que por qué aspira nuevamente a retornar al Palacio Nacional. Porque todo el que pasa por el Palacio Nacional se le mete la reelección en la cabeza, el retorno, no solamente a Leonel Fernández, sino a otros presidentes. Danilo Medina y Leonel Fernández chocaron en el 16 por la reelección presidencial. ¿O usted no recuerda la reunión que hizo el PLD en Juan Dolio, donde decidieron la reelección de Danilo Medina, después que Leonel Fernández le dijo al país que tenía 40.000 millones para que Danilo llegara al poder? Después entonces Danilo llega al poder, saca el expediente del maletín de las facturas y dice muchísimas cosas. Y posteriormente, en un octubre, en unas primarias, Danilo saca a Gonzalo Castillo y a Margarita como candidata vicepresidencial. Margarita es otra adicta también al poder. Candidata vicepresidencial, primera dama, directora del gabinete social. Es que tenemos un país de adictos al poder. Y grábese que a la gente le da mucho trabajo renunciar al poder. Renunciaron, como yo dije, en el 1975 los jefes militares. Y hubo una persona que renunció a un cargo fuera de lo que es el gobierno, que cometió un grave error histórico en su vida. El doctor Alejandro Azmar Sánchez, Chito, cometió el error de renunciar de la presidencia del Club Naco. Y luego que renunció, se dio cuenta cuáles eran sus verdaderos amigos y quiénes no eran su amigo. La adicción al poder es un cargo, un tema que usted lo busca también en la crisis del 94, cuando Balaguer, para desarmar a Peña Gómez, le propuso a Peña Gómez 2 años él y 2 años Peña, pero en el momento en que aquí se denunciaba un fraude electoral que motivó inclusive la intervención de un viceministro norteamericano que vino aquí a poner, al igual que lo que hizo Pompeo con Danilo, a poner en marcha la influencia norteamericana en el país. El tema de la adicción al poder, yo lo seguiré analizando en otro momento. A mí me fascina ese tema de la adicción al poder. Miren ahí, toda esa gente que están ahí son adictos al poder. Y todos los del PRD son adictos al poder. Y los del PRM también han aprendido a ser adictos al poder. Y miren otro adicto al poder que desde soldado por debajo de Leonel Fernández,
hoy quiere ser presidente de la República, Abel Martínez, allá el de Santiago. La República Dominicana, la República de los adictos al poder, incluyendo empresarios y figuras que como David Collado, los Vicini, los Bonetti y todas las familias que se creen intocables en el país, pues no renuncian a su adicción al poder. Vamos al primer cambio en este día, luego de un tema tan apasionante. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 81 de Altiz Dominicana, canal 20 del Telecable Dominicano, más de 60 sistemas de cable en toda la República Dominicana, el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en nuestras plataformas digitales disponibles, sumundotv.com, también los periodistas de Su Mundo TV en las calles, siguiendo los acontecimientos de mayor importancia, y también masivamente a través de las redes sociales. Igualmente nuestros análisis, nuestras investigaciones en 3 periódicos, Primicias Impreso en nuestras megas ediciones y en el periódico primiciasdigital.net.com.do. Un amable televidente acaba de llamarme por la vía telefónica luego de que analizara en una primera parte la adicción al poder en República Dominicana, tomando en cuenta lo que expresó ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, mi gran amigo con quien he compartido muchos encuentros y presencia en la televisión, José Miguel Gómez, que dice que Balaguer fue un adicto al poder. Pero ahora vamos a hablar de otras adicciones en el poder en República Dominicana que no tienen necesariamente que ver con el aparataje político para que la gente no quiera salir de la silla presidencial o de los despachos, de los ministerios, de las direcciones generales y los cargos públicos, incluyendo las embajadas y los consulados y los cargos de ministros consejeros, los cargos de jefe de gabinete en los ministerios y todo lo que ha pasado en las últimas décadas en la República Dominicana. Hay que decir que ese televidente quiere que haga un análisis rápido del estilo de gobernar de quienes dirigieron el país en el pasado. Hay que resaltar que Trujillo se propuso defender la inversión para fortalecer la industria en la República Dominicana durante 30 años, aunque tenía un monopolio que le beneficiaba con la mayor cantidad de actividades económicas del país. Trujillo hizo realidad esa política dejando al país con más de 60 empresas que fueron privatizadas, regaladas, cerradas. Y hay, por ejemplo, una empresa, para que ustedes tengan una idea, la sociedad inmobiliaria que formó parte de Corde, que tuvo muchísimo patrimonio, porque Trujillo fomentaba el patrimonio público. Usted nos recuerda la fábrica de baterías Hércules, usted nos recuerda a Pinturas Dominicanas Pidoca, a Fasaco, a la Fadot, a la Textil Los Minas, a la fábrica dominicana de cemento, a los aceites vegetales Ámbar, el ingenio más grande del país y del Caribe, el ingenio Río Jaina, que tenía rieles que se los robaron y todas las tierras se las regalaron y otras las vendieron a precio vil, porque aquí no vale la dignidad, sino lo que vale es
el accionar de mafias y de grupos que se apoderan del patrimonio público. Y es una de las grandes derrotas post-Trujillo en la República Dominicana. ¿No recuerda usted el ingenio Osama ahí en San Luis? Cerquitita de la capital, el ingenio San Luis. ¿No recuerda usted que cuando usted viajaba de Dajabón, de la línea noroeste del Cibao, usted pasaba por los cañaverales de Villa Altagracia? Villa Altagracia hoy no es productora de una sola libra de azúcar. Ahora que da vergüenza que el país esté importando azúcar y que estén especulando y que estén vendiendo el azúcar al precio que le da la gana a los grupos que creen que están por encima del pueblo dominicano y de las propias autoridades. Pero Trujillo vino y dejó el ingenio Montellano, el ingenio Consuelo, el ingenio Amistad, el ingenio Esperanza, el ingenio Boca Chica. Ese ingenio Boca Chica lo vendieron por pieza y las tierras se le entregaron a políticos hasta de quinta y sexta categoría que hoy son millonarios en función del reparto. Cuando aquí se audite, que es un capítulo pendiente, la venta de los terrenos del CEA, usted verá información ahí de cómo vendieron el patrimonio público. Pero el país ha perdido el rumbo en los diferentes gobiernos. Ahí entre San Cristóbal y Baní había un ingenio y lo cerraron el ingenio. Pero sin embargo, mantienen la producción de caña, la transportan en vehículos pesados. ¿Tú sabes lo que es trasladar caña de ahí de San Cristóbal, entre San Cristóbal y Baní a San Pedro de Macorís, en vehículos pesados? Eso es una carga para ese asfalto y para esas vías construidas con fondos públicos. Pero también, señores, da vergüenza el ingenio Quisqueya, el ingenio Santa Fe, el ingenio Consuelo cerrado, el Quisqueya cerrado, el Santa Fe cerrado, Boca Chica cerrado, pero no han cerrado los dos ingenios del sector privado. Y hay que ver el destino de 350,000 tareas arrendadas de esos ingenios y hoy no hay azúcar en cantidad suficiente para abastecer el mercado local. Pero hoy el país amanece con un dato más contundente. Las exportaciones nacionales, entre las cuales está la exportación de azúcar, se han caído en los primeros 8 meses de este año en un 15.5%. Y este programa quiere preguntar este programa, si el gobierno de Estados Unidos sancionó al Central Romana y el Central Romana no exportó su azúcar a Estados Unidos por las represalias de los norteamericanos, como tampoco exportó los otros derivados de la caña de azúcar. Entonces, si las exportaciones cayeron un 15.5%, entre las cuales están la no exportación de azúcar, ¿por qué entonces este país tiene que importar? Y no solamente importar, sino el intento de subir el precio del azúcar con 145,000 toneladas que ha habido que importar desde Brasil y de otros puntos para satisfacer el mercado interno dominicano. Antes, cuando en el 1974, 1975, el país llegó a vender azúcar a 65 centavos de dólares, a 65, que generó el CEA más de 1 millón de toneladas, con los precios récord del azúcar, la economía era más fuerte. Y eso era el estilo de Balaguer, que no quería el cierre de los ingenios del Estado.
Pero en el 1978, en el 1998, en el periodo 96-2000, vino una fiebre privatizadora y se llevó las empresas de Corde y las empresas del CEA de un fuetazo. Vinieron unos mexicanos de que iban a poner a producir el ingenio Sama, otro el ingenio Consuelo, y así no se puede. El doctor Balaguer, ese adicto al poder, fue un gran ahorrador de recursos públicos. Siempre creyó en que la inversión pública debió estar por encima del gasto corriente. Tenía un control estricto de la cuenta República Dominicana del gobierno en el Banco de Reservas. Todos los días con una mascota en el Palacio Nacional. Recibía al secretario de Finanzas, al director de Rentas Internas en ese momento, el de Impuestos sobre la Renta y el tesorero nacional y el de Finanzas para ver lo que ingresaba, al igual que el director general de presupuesto, para ver qué ingresaba y qué se gastaba. El doctor Balaguer dirigía personalmente toda la inversión pública en la construcción, seguía la austeridad, decía que nadie le iba a cambiar su estilo de gobernar a él, y él fue un gran constructor. Trujillo fue un gran constructor también, independientemente de que Balaguer y Trujillo tuvieran gobiernos de muerte, de desapariciones, de crímenes, de todo eso. Pero estamos hablando de la parte económica. En el caso de 1978, el presidente Guzmán optó por millonarias inversiones en el campo dominicano, despolitizó las Fuerzas Armadas, liberó los presos políticos, eliminó el sello que decía en los pasaportes que no se podía viajar a los países comunistas y también le puso fin a las deportaciones. Nace una generación de militares nueva en los mandos militares y cuando asesinaron en Villas Agrícolas a un compañero de estudios mío en las aulas de la UAS, a Marcelino Vega, el presidente Guzmán destituyó el jefe de la policía de entonces y el presidente Guzmán hizo un gobierno de transición. El salario mínimo que recibió en el 78 era de 60 pesos, lo subió a 125. Y el presidente Guzmán relanzó la actividad productiva del país con una nueva ley de agroindustria y se le dio seguimiento a esa famosa ley 299 que en 1968-1969 puso en práctica el doctor Balaguer. Un gobierno de transición, termina el presidente Guzmán suicidándose y es un capítulo muy lamentable al final de su gestión. Un hombre honesto, el presidente agricultor, un dominicano escogido por el pueblo dominicano, haciendo realidad su mensaje de campaña en el 78, un cambio sin violencia. La vivió todas, dijimos en el primer segmento que hubo un intento de golpe de Estado electoral para tratar de evitar que llegara al Palacio Nacional. Llegó al Palacio Nacional, se empantalonó, retiró a generales del balaguerismo y se la jugó. Luego, en 1982, llega una etapa más difícil con una negociación en el gobierno del doctor Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Se produce la Poblada de Abril y fue un periodo de duros ajustes económicos. Luego retorna al poder el doctor Balaguer, ya viene con un criterio más maduro de evitar situaciones, pero como quiera fue un periodo bastante conflictivo, pero persistió la política de inversión pública con la presa Higüey, Aguacate y muchas otras obras. El doctor Balaguer fue un amante de la inversión pública. Ya en el 94, con las acusaciones de fraude electoral,
obliga a un pacto para elecciones elecciones en el 94 convocadas con el Pacto por la Democracia para 1996, donde se enfrentan el doctor Leonel Fernández y el doctor Peña Gómez. Bien, nos acaba de llegar una información de que acaba de fallecer, según esta información que nos pasan, mi gran amigo Álvaro Arbelo Hijo, quien no solamente fue un periodista exitoso, sino un revolucionador de la radio dominicana. Quiero decir aquí que Alvarito fue mi gran amigo, siempre en sus comentarios elogió la fundación, el contenido del periódico Primicias, y hablábamos en las caminatas, en el Mirador Sur, en el Conde, abordamos muchos temas históricos. Paz al alma de mi gran amigo Alvarito Arbelo Hijo, quien durante muchos años fue uno de los articulistas del periódico El Nacional, fue un gran amante del estudio de la historia dominicana y gozaba un mundo cuando Willy Rodríguez, fallecido director de la Z, lo presentaba como la enciclopedia humana. Alvarito, descansa en paz y te ratifico la gran amistad que tuvimos en tu vida y gracias por compartir junto conmigo tantos temas históricos inolvidables. Paz al alma de Álvaro Arbelo Hijo. Vamos al segundo cambio para retornar con los minutos finales en este día en Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, los últimos minutos en este día, el último bloque, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el presidente Luis Abinader de que la ONU no debe esperar crisis de Haití se complique y envíen esa fuerza a ese país para poner el orden. Todos los días, barbecue y estos pandilleros amenazando la República Dominicana, que vamos a financiar el canal, pero además agitando contra el país. A mí me gusta mucho un artículo que escribió Manuel Fermín en el periódico El Nacional, donde dice que también hay que luchar contra los que han llenado a la República Dominicana de haitianos, creándole dentro del país una nueva república, una especie de república dominico-haitiana le han creado con la expedición de tantos cientos de miles de visas, con el tráfico de personas en la frontera, con el negocito de los jipeteros metiendo haitianos por todas partes y hasta queriendo romper el muro fronterizo. De ñapa ahora están sacando toda la arena del masacre para no solamente tratar de imponer el canal de la discordia, sino también la cantidad de arenas que transportan del lado haitiano en camiones. Y como ese río nace en República Dominicana, ¿qué es lo que espera el CENPA, el Ministerio de Medio Ambiente, para intervenir y poner el orden defendiendo el río Masacre, víctima de los areneros haitianos? No hace mucho, en este programa, yo comenté la agresión a un coronel ahí en el río Jaina. Jamás se ha vuelto a hablar del tema y este programa lo menciona porque quiere respeto para los militares que cumplen con su deber, como ese coronel que fue ahí a enfrentar el tema del robo arenero que hay en el río Jaina. Entonces el CENPA
los tucanos y quien sea, que vayan y pongan el orden en ese río, porque si secan ese río, entonces caemos en lo mismo, que los productores no van a tener agua en Dajabón para irrigar entre 50 y 60 mil tareas de tierra. Hoy se debate que se quieren robar el agua del río a través del canal, pero le estamos agregando el tema de la extracción ilegal de materiales de ese río Masacre. Usted ve ahí la cantidad de materiales que transportan camiones haitianos y entonces pudiéramos quedarnos sin río Masacre. Aquí han secado cientos de ríos y arroyos sacándole los materiales. Entonces, no podemos dejar que los haitianos nos apliquen la operación doble play, queriéndose robar el agua, robándose la arena y además con un clima de agitación alrededor del canal para que los haitianos ocupen violentamente la República Dominicana. Agitación en la que hay haitianos enemigos de este país. Vamos a abrir los ojos y no solamente es el tema de las pandillas, es también esa República Dominico-Haitiana que han ido creando silenciosamente en el país. Por otra parte, lamentamos las 2 muertes por dengue. Los casos aumentan en República Dominicana, cerca de 8,000 casos de dengue. Y también otro tema, saludar que convierta a la República Dominicana en un hub regional a nivel aduanero. Señores, celebramos la jornada de limpieza del Ron Barceló en las costas de San Pedro de Macorís. Nos hacemos eco de que el tabaco está detrás del 15% de los casos de Alzheimer. Y nos hacemos eco también de que en Naciones Unidas se ha abordado el tema de la riqueza generada con las mafias de tráfico de personas. En el caso dominicano hay 3 sectores que se están haciendo millonarios con el tráfico de haitianos, con el tráfico de personas a través de las yolas y con el tráfico de ciudadanos que quieren llegar por Centroamérica a México y luego a Estados Unidos. Ya usted conoce todas las tragedias en Baní y realmente pues tenemos esa realidad. Queremos hacernos eco también del deterioro en la calidad de vida de los dominicanos que residen en Puerto Rico, el papel de Ecuador y Estados Unidos con la resolución que tiene que ver con la intervención en Haití. También saludar el inicio ayer de la construcción, la reactivación del canal de la Vigía, allá en el río Dajabón, que es el río Masacre, para que aumente el suministro de agua en 1 metro cúbico por segundo para los productores agropecuarios allá en la frontera norte. Hay que mencionar también que persiste el problema de los apagones, de las alzas en la facturación de energía, el pésimo servicio con las lámparas apagadas en las calles de Santo Domingo, la falta de medidores, de cables y las quejas del pueblo por el deterioro del servicio eléctrico. En Santiago, en otro orden, 1 muerto y 2 heridos en los operativos contra una red que estaría traficando armas en el Cibao. Ese caso de esa muerte hay que investigarla. Su familia está defendiendo a la persona asesinada en un allanamiento y hay que decir que hubo un asalto en Santiago de los Caballeros, otro asalto en Santo Domingo Este, el caso que hay que resolver de los 2 guardianes que mataron ahí en un supermercado en Villamella. Valorar que el Ministerio de Agricultura de Haití dice que la construcción del canal en Haití es inapropiado, coincidiendo
con técnicos dominicanos y el propio presidente Abinader. Señores, una gran riqueza de temas. La protesta de los moradores de Matagorda en contra de la instalación de un centro de acopio de residuos sólidos, una auditoría que le acaban de hacer a la Fuerza Aérea, que está en los titulares de la prensa dominicana en el día de hoy. Y queremos terminar saludando las inversiones de Molinos Modernos, una empresa que produce pastas alimenticias, harina y otros productos derivados de la harina. Sus inversiones en la República Dominicana se incrementan, también sus líneas de productos. Eso es interesante porque no es solamente hablar de las noticias negativas y finalmente los políticos oficialistas también tienen que respetar la Junta Central Electoral, al igual que las empresas publicitarias que elaboran las vallas deben respetar también la ley electoral que dice muy claro que en la precampaña no se puede estar haciendo campañas en las calles. Es decir, que es un mensaje para la oposición como para el gobierno. Mañana estaremos nuevamente hablando la verdad, Su Mundo TV.